Yo les he dicho y les he hablado cómo Dios empieza a inquietarme cada vez que voy a hacer un tema. Y de verdad me, me sorprende porque es increíble. O sea, de verdad, cada tema, yo creo que cuando uno tiene una relación con Dios, con papá, uno sabe cómo le habla a Dios, ¿cierto? De muchas maneras. Él tiene un lenguaje para cada hijo, así como cuando la que tiene más de un hijo sabe cómo se comunica con cada uno de ellos. Bueno, así el Señor hace conmigo. Y empezó a colocarme por aquí y por aquí y por aquí el tema del gozo y del gozo y del gozo. Y, y yo dije, bueno, Señor, pues esto es lo que tú quieres que hable, pues por aquí me voy. Así que esto es como cuando uno empieza, cuando, el Señor empieza a orar y es como cuando usted va a preparar una receta, ve la foto de la receta y dice, bueno, ahora hay que comprar los ingredientes porque quiero hacer esa foto que se ve ahí, es lo que quiero ver, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empieza a hablar sobre lo del gozo, entonces empiezo a recopilar qué es exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y definitivamente, él me empezaba, abría el devocional, hablaba del gozo. Escuchaba alguna prédica, hablaba del gozo. Estaba grabando el programa de Pildoritas y obviamente yo uso mucho material de diferentes libros y el tema era el gozo. Y yo, ok, Señor, entendido, aquí nos vamos con el gozo. La diferencia entre gozo y alegría. ¿Quién me puede decir una diferencia entre gozo y alegría? Porque para muchas personas, y de hecho, buscando en el diccionario, lo ponen como un sinónimo de gozo y alegría. ¿Quién me puede decir una diferencia entre el gozo y la alegría? La alegría depende mucho de las circunstancias. Que depende mucho de las circunstancias. La alegría es momentánea. Exacto. Para mí, la alegría, como dijo Mari, es algo momentáneo y el gozo es algo que Dios pone en el espíritu que no depende mucho de las circunstancias que nosotros tengamos. Y allí es cuando empiezas tú a buscar la palabra y empiezas a encontrar lo que la palabra habla del gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo, como les decía, para mí es lo máximo que podemos tener estando en su presencia. Y esa es la que habla la palabra cuando estemos allá en el cielo. Cuando se acaben las lágrimas, cuando se acaben las enfermedades, cuando se acaben todas las circunstancias que aquí en la tierra nos atormentan de alguna manera, pero allá estaremos absolutamente plenos. Y lo que Dios coloca en mi corazón es que muchos han perdido el gozo y tal vez por eso Dios lo insistía. Y voy a tocar un poquito de eso porque tiene que ver con un caso cercano a mí y lo hablé con ella. Y a mí me celebraron mi cumpleaños y me hicieron una fiesta sorpresa y tuve una alegría muy grande. Y después me encontré con una amiga y me dijo, noté a Carito, mi hija, un poco seria, un poco diferente. Y es porque Caro ha estado también, como muchas personas, combatiendo con estas ansiedades que están dejando las circunstancias que estamos viviendo, que aunque no queremos que de un momento a otro nos toquen tan de frente, de hecho la pastora nos lo compartió en el desayuno de pastoras, ella fue muy linda y abrió su corazón y dijo, yo no sabía que estaba teniendo esta ansiedad. Y bueno, Caro lo ha estado viviendo y yo hablé con ella y le dije, mi amor, el gozo y la alegría que tu personalidad tiene es algo que Dios te regaló. Eso es tu fortaleza.
Y allí tuvo más sentido esto que Dios me estaba hablando, de que esta es una fortaleza que Dios nos ha dado, porque como ustedes saben, a pesar de cualquier circunstancia, el Señor es el único que nos fortalece y ese gozo es el que nosotros debemos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces yo le decía a mi hija, mi amor, tienes que cuidar eso que Dios te ha dado, que no dejes que te lo robe ninguna de las circunstancias, porque si alguien lo notó, que te conoce, quiere decir que se ha hecho notorio. Y eso ha sido parte de la personalidad de ella, que es supremamente alegre, supremamente extrovertida y que nadie le nota ni siquiera en sus ojitos por su misma personalidad. Entonces, eso es lo que el Señor me ponía. Mucha gente ha perdido el gozo que yo les di. Y ese gozo vino como resultado de la salvación. Amén. El gozo de la salvación. Entonces, el Señor ponía eso en el corazón, que necesitamos luchar y guerrear para no perder ese gozo. Entonces, 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, estas ansiedades, que son las que nos están robando el gozo, ¿será que no estamos depositando en el Señor, como Él nos pide, toda esa ansiedad para que podamos permanecer en el gozo de la salvación que Dios nos ha dado? Eso es lo que nos hace diferente a muchas personas que no conocen del Señor. Esa es una de las, no voy a decir armas, pero una de las herramientas lindas con las que yo puedo compartir y que la gente me puede ver, que a pesar de pruebas que pueda tener, que a pesar de dificultades que pueda tener, tengo en mi cara lo que se refleja el gozo. Porque a veces la gente dice, no, yo estoy gozoso, pero uno dice, pues díselo a tu cara, porque tu cara no dice lo que estás diciendo, ¿sí? Dile a tu cara para que concorde con lo que estás hablando. El gozo es algo que Dios nos dio como resultado de ser salvos, de ser llamados sus hijos, de ser sentados a la mesa del Padre y poder invitar a otros a decirles, ven y siéntate a la mesa del Padre también. Entonces vamos a trabajar y a estar más pendientes y decirle al Señor, Señor, si hay algo que me ha robado el gozo, yo quiero recuperarlo. Y lo vamos a ver ahorita en el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por el rey David después de que el profeta Natán lo confrontó del pecado con Betsabé. Él escribió ese salmo. Y ese salmo puede ser nuestra herramienta, y para todos los que me están viendo también, si tú sientes que has estado luchando con ansiedades, si tú sientes que de pronto has perdido ese gozo que el Señor depositó en ti. Yo les he contado que yo no tengo la fecha exacta del día que yo acepté a Cristo en mi corazón. De verdad que no la tengo exacta. Pero lo que sí tengo exacto en mi corazón es que yo estaba muy atribulada. Yo estaba hasta con pensamientos suicidas. Entonces, cuando estaba con esta depresión y esta tristeza, el Señor llega a mi vida y empieza a darme esa paz y ese gozo que no depende de esas alegrías momentáneas como las estamos hablando ahorita. Porque yo salgo, me compro un vestido, o salgo y me invitan a algún lugar, o salgo y veo algo muy bonito y son flashes lindos que los disfruto, pero eso no me permite estar permanentemente gozosa. Pero sí me permite estar permanentemente gozosa, saber que tengo un Padre amoroso que me ama, que me cuida, que me protege y que me ha dejado toda esta belleza de promesas. Más de 7,000 promesas hay aquí que el Señor nos ha regalado. Y eso me tiene que hacer dibujar una sonrisa en mis labios, de decir, Señor, tú peleas las batallas por mí. Yo no estoy sola.
Y en este momento necesito, Señor, que me devuelvas el gozo de tu salvación. Y así lo dijo el rey David. Anoten ustedes que me están escuchando si no tienen su Biblia a la mano. Salmo 51, del 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que David, al momento de haber cometido el pecado con Betsabé, obviamente se sintió que le había fallado a Dios. Sintió la culpa del pecado. Tal vez ya no podía hablar con papá de la misma manera que hablaba antes. Como cuando nosotros también tenemos situaciones sin resolver con Dios, no podemos hablar de la misma manera que hablamos antes. Entonces, Él le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Digámoselo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y desde que Dios me lo puso es porque Dios sabe que esa palabra la necesitas para ti y para la gente que te rodea. Y tal vez así como yo noté a mi hija y en algún momento decirte, mi amor, el gozo del Señor es tu fortaleza. Eso es lo que te hace fuerte. Esa es una carta de presentación delante de la gente y delante de Dios. Y es lo que a ella, a pesar de tener una discapacidad visual, los que la conocen, saben que tiene una discapacidad visual fuertísima. Ella, a pesar de eso, siempre ha estado gozosa, siempre ha estado alegre, siempre ha pasado y ha ido más allá de sus propios límites. Entonces, quiere decir que si uno no se da cuenta, paulatinamente puede ir perdiendo ese gozo porque se deja llenar de todas las circunstancias que están rodeándonos. Y yo no digo que no sean difíciles, y lo entendemos claramente, que la situación que estamos viviendo en el mundo no es fácil. No habíamos terminado ni siquiera la pandemia y entra una guerra que aunque uno no quiera, lo afecta. ¿Por qué? Porque está allí. Porque es doloroso ver los niños, porque es doloroso ver un país hermoso en este momento derribado y en ruinas, ¿sí o no? Entonces nos afecta, claro. Pero eso nosotros lo que tenemos que hacer es levantar nuestra oración ante cada persona de esas que está allí. Pero nosotros tenemos que mantener ese gozo que Dios nos ha entregado porque Dios nos lo regaló. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de otras oportunidades que les he dicho que así como la fe entra por el oír, el desánimo también entra por el oír? Sí se los he dicho varias veces. Bueno, porque así como la persona alegre te contagia, hay gente que a veces tiene unas carcajadas que tú terminas riendo de solo escucharla reír, ¿verdad? Porque uno dice y se ríe con una gana y es rico reírse. Y yo creo que eso necesitamos buscar más, reírnos. Busque algo que le haga reír, algo que lo divierta, esté más tiempo con sus nietos si puede, algo que lo haga extrovertirse más. Entonces, y lo que les quería compartir, refiriéndome a esto, es la forma como un líder o una persona que tiene una autoridad puede contagiar ese mismo ánimo o ese mismo desánimo, así como la alegría, así la tristeza, así las palabras de bendición, así las palabras de desánimo. Y fue lo que pasó y ahí encierran un líder, un padre, un esposo, un pastor, un presidente, una mamá, porque es una posición de liderazgo, ¿sí o no? Bueno, y la historia es de cuando Moisés van a tomar la tierra prometida y el Señor le dice a Moisés, escoge un líder de cada tribu de Israel y que vayan y hagan una expedición
miren cómo está la tierra que estoy por entregarles. Eso lo pueden ver después allí cuando está Moisés y Aarón esperando que traigan el reporte de estos 12 líderes. No eran uno del pueblo más, eran 12 líderes. Y llegan los 12 líderes y Moisés, Aarón y todo el pueblo está esperando que digan, cuéntenos cómo está la tierra que fluye leche y miel. Y este fue, después de 40 días de estar ellos allá, bajan con el reporte Números 13, 27, 33. Porque esto es interesante porque a veces nosotros en esa posición de liderazgo, como mamás o como jefes o como esposos o como esposas o como pastores o el jefe de donde esté liderando algo, es tan importante. Y este fue el informe. Dice, fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Trajeron para mostrarles, miren los frutos tan grandes que hay allá. Pero el pueblo que allá habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas, miren lo que dice la Biblia, los falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Falsos rumores. De estos 12 líderes de las tribus, 10 amedrentados, 2 con una visión diferente de la misma situación. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Miren, estaban totalmente amedrentados y asustados de lo que ellos estaban viendo allá. Dice, ¿cómo reaccionó el pueblo ante ese reporte? Dice Números 14, 1, 4, el pueblo se rebela. Miren, después de que escuchan, porque si vienen los rasos, si viene uno más del pueblo y es el que lleva el informe, no es tan complicado. Pero cuando tú estás escuchando al líder, cuando tú estás escuchando al pastor, cuando tú estás escuchando a la mamá, cuando tú estás escuchando al jefe, que sea de su boca, que salga esas palabras, ¿qué pasa contigo? Te amedrentas, ¿sí o no? Porque ellos son los que te guían, ellos son los que te están dirigiendo. Entonces se amedrentaron y dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, y ahí empiezan ellos, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaba también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a la comunidad israelita, la tierra que recorrimos, de los 12 líderes, solo estos 2 muchachos jóvenes tenían una óptica distinta. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche, la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Miren lo que dice, ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Analizando
y pidiéndole al Señor, me mostraba, no solamente eran líderes, los 12 que fueron a explorar la tierra que fluía leche y miel, sino que todos habían estado en la misma situación. Es como decir, todos estamos en este salón, ellos caminaron los 40 años en el desierto, todos. O sea, ahí no había diferencia, ahí no había diferencia de rango. Todos eran líderes de una tribu de Israel, habían estado en el mismo lugar con la misma promesa de la tierra prometida. Fueron testigos directos de la misma gloria de Dios. Fueron protagonistas de los milagros y maravillas que hizo el Señor para sacarlos de Egipto. Ellos vieron las plagas, todas las plagas que mandó el Señor para que pudieran ser sacados del pueblo, fueron testigos directos, todos, los 12, más el pueblo. A ellos no les contaron, ellos tuvieron su propia experiencia. Ellos fueron alimentados con el maná del cielo, los 12. A ellos, durante 40 años, les crecieron los zapatos y la ropa. No se les gastó. O sea, nadie se los contó. 40 años caminando y a medida que iban en cada cumpleaños, el zapato iba agrandándose más y la misma ropa por 40 años no se envejeció. Nadie se los contó. Fueron protagonistas ellos mismos. Y así y todo, llegan allá con la misma promesa de que Dios les va a entregar esa tierra y se amedrentan, pues tanto fue la amedrentada y se enojó tanto Dios que murieron. Los únicos que entraron a la tierra prometida fue Caleb y Josué. Los otros murieron por una plaga y el Señor enojado. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que le creamos, porque a Dios le gusta que nos paremos firmes ante las promesas que Dios nos ha dado, ¿o no? Dios nos ha dado también promesas de tierra prometida por conquistar, ¿sí o no? Dios nos ha llenado de 1000 cosas para decirle, Señor, te creemos, pero muchos pueden tener la misma actitud de los otros 10 líderes, que se amedrentan ante situaciones, que pierden el gozo, que ven más grande el problema y la situación que lo que Dios ya te ha dicho. Y aquí es la gran diferencia en que nosotros podemos marcar para las personas que nos rodean y que nos ven. Amén. Así que Números 14, 36, 38, les voy a leer el versículo 37. Dice, por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Vale la pena creerle a Dios. Vale la pena tener el gozo de la salvación del Señor y poderle decir a la gente, sí, yo creo en un Dios que sigue haciendo promesas, que sigue cumpliendo promesas, que sigue haciendo proezas y milagros en nuestras vidas diariamente. O cada uno de ustedes no tiene muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Sí o no? Estar aquí sentados es un testimonio. Mucha gente ya no está aquí para contar la historia. Pero Dios ha determinado que nosotros sigamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nos necesita. Porque todavía somos útiles. Amén. Así que, ¿qué ves? ¿Lo bueno o lo malo? Y aquí está el punto de un líder que puede generar confianza o desesperanza. Actualmente tenemos el mejor caso, el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿sí o no? Sí, señor. Tenemos el mejor caso de un líder que infunde aliento. Miren, ese país está derrumbado, pero usted habla con los ucranianos y todos dicen que van a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque han escuchado a su líder decir, vamos a ganarle a los rusos. Y también, ¿por qué? Porque él se ha ceñido también y ha ido a combatir con el resto del ejército.
Eso es lo que nosotros como líderes debemos hacer en donde Dios te tenga. Infundir aliento, infundir y demostrar el gozo de la salvación de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Jesús es nuestro ejemplo. Él dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Quieren otra cita bíblica? Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Él no nos quiere temerosos ni angustiados, pero sí nos quiere gozosos. Amén. Y así nos dice en su palabra. Y eso nos dice a nosotros, Lucas 6:23, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. Nos espera una gran recompensa en el cielo. Alégrense, dice el Señor. Y quiero terminar con este bello pasaje que está en Sofonías 3:17-18. Y los que me están viendo, anótenlo, pónganlo allí, porque esta es una hermosa promesa de parte de Dios. Sofonías 3:17-18. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. El Señor está delante de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo y te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. ¿No es hermoso ese pasaje? Yo te libraré de las tristezas que para ti son una carga deshonrosa. Quiere decir que si nosotros nos gozamos en el Señor, ¿sabe qué va a traer como consecuencia? Que el Señor se va a alegrar con cantos sobre nosotros. Imagínense, Dios nos canta sobre nosotros cuando nos ve gozosos. Amén. Así que yo les pido a ustedes que están aquí y a toda la gente que me está viendo y que luego verá en el canal de YouTube, no se dejen robar el gozo por nada de lo que esté a su alrededor. El gozo es algo, un regalo precioso que Dios nos ha dado a los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Esa será nuestra recompensa de que permanezcamos gozosos, que permanezcamos gozosos. Yo quiero que repitan conmigo, tengo este libro hermoso y hay un capítulo que se llama El gozo y la risa. Y las escrituras son como compartía Nehemías 8:10, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. El corazón alegre es buena medicina. Así lo dice Proverbios 17:22. Y el Salmo 16:11 que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. ¿Cuándo? Cuando estamos en la presencia de Dios. Así que vamos a declarar juntos esto. Repitan conmigo, yo soy una persona extremadamente gozosa. Yo soy una persona extremadamente gozosa. El nivel de mi gozo incrementa diariamente. El nivel de mi gozo incrementa diariamente. Y he sido creado para experimentar plenitud de gozo. Aún en medio de la incertidumbre, yo vivo en un lugar de gozo inamovible. Los niveles de mi gozo no dependen de circunstancias. O de cómo me siento. Escuchen lo que está diciendo. No depende de las circunstancias ni de cómo me siento. Amén.
Me encanta reírme en voz alta. Y me propongo hacerlo con frecuencia. Yo experimento gran gozo en mi vida, aún antes de ver las victorias que he creído que voy a ver. Naturalmente sé cuándo es el momento de llorar con los que lloran y gozarme con los que se gozan. Yo soy un portador de gozo contagioso. Y desato gozo en otros. Mi gozo y risa son armas poderosas de guerra. De guerra espiritual. Y ayudan a crear victoria en mi propia vida y en la vida de los que me rodean. Rechazo los presentimientos negativos y abrazo la esperanza y el gozo. Yo estoy creando un baluarte de gozo en mi vida. Y ahora le damos un aplauso al Señor por ese gozo que le vamos a pedir, como se lo dijo el rey David: renueva en mí. Y refréscame. Miren, yo cuando me pongo así, es la presencia del Señor. Y entiendo que esto está marcando la vida de muchas personas. Y lo siento en el espíritu. Y sé que toda esa gente que me está viendo allá, yo no sé a dónde llegará este video después. Pero sé que si Dios lo puso en mi corazón es porque alguien o muchas personas tenían que escucharlo. El gozo de la salvación no depende de mi entorno, depende de lo que Dios ha hecho en mi corazón y de que aquí adentro mora Jesús. Amén. Y que nosotros tenemos que ser ese portador de que irradia, que el que esté cerca a nosotros quiera estar con nosotros y diga: es que me encanta estar con esa persona porque no solamente me da paz, me encanta verlo alegre en medio de las circunstancias. Eso es lo que la gente necesita ahorita, en este momento. Porque si nos vamos a poner tristes, entonces apagamos y nos vamos. Si no hay diferencia entre los que no conocen al Señor y los que conocemos del Señor, entonces estamos tuki lulú. Necesitamos irradiar el gozo de la salvación dentro de nosotros. Amén. Somos portadoras. Ustedes saben qué somos nosotros. La palabra de Dios dice: somos embajador de Cristo aquí en la tierra. ¿Usted ha visto los embajadores? No solamente viven bien presentados, sino bien puestos en su sitio. Y nosotros somos embajadores de la palabra de Dios, del que vive dentro de nosotros, donde llegamos, irradiamos el amor, el gozo, la alegría, la paz de lo que Jesús nos ha dado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que caiga en tierra fértil. Yo te pido, Señor, que este sea un video, Padre, que se extienda, Señor, y llegue a muchos rincones, Padre, porque sé que muchas personas necesitan escuchar esto, Padre Santo. Que nada ni nadie nos deje robar el gozo, Padre. Que así como Caleb y Josué mostraban algo distinto. O sea, para un segundito. Que así como Josué y Caleb, Señor, mostraron la diferencia, que nosotros seamos portadores también de algo diferente. Que donde nos paremos, Señor, podamos irradiar esa luz, ese gozo, esa paz que proviene de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por las personas que están aquí. Gracias por las personas que están conectadas. Y gracias, Señor, por las personas que luego lo verán. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos.
Amén, amén y amén.